¿Qué pasaría si la persona que más daño te causó en la vida apareciera frente a ti décadas después, no como el villano que recordabas, sino como un mendigo sin hogar sosteniendo la única fotografía que quedaba de tu momento más feliz? Para Gabriel Mendoza, un CEO que había construido un imperio sobre las ruinas de su corazón roto, ese momento llegó una tarde lluviosa de noviembre en una esquina cualquiera de Barcelona. Y la verdad que descubriría no solo destruiría todo lo que creía saber sobre su pasado, sino que lo obligaría a enfrentar la decisión más difícil de su vida: venganza o redención. Esta no es solo una historia sobre un encuentro casual. Es la historia de cómo una fotografía descolorida de 30 años se convirtió en el puente entre dos hombres cuyas vidas habían sido destrozadas por las mismas mentiras, y cómo la verdad más dolorosa puede convertirse en el camino hacia la sanación más profunda. La lluvia golpeaba contra las ventanas del Mercedes Clase S con un ritmo hipnótico mientras Gabriel Mendoza revisaba los informes trimestrales en su tableta. A sus 58 años, era el CEO de Mendoza Holdings International, un conglomerado que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, con una fortuna personal estimada en 2.8 mil millones de euros. Su rostro, cincelado por décadas de decisiones difíciles y noches sin dormir, rara vez mostraba emoción. Los empleados lo llamaban el glaciar a sus espaldas, no por crueldad, sino por su capacidad aparentemente infinita de mantenerse frío bajo presión. El tráfico de Barcelona se había detenido completamente en la Gran Vía, una combinación común de lluvia y hora punta. Gabriel suspiró, acostumbrado a estas demoras. Su chofer, Miguel, un hombre de 45 años que había estado con él durante una década, tamborileaba los dedos sobre el volante con evidente impaciencia. «Lo siento, señor Mendoza», murmuró Miguel, sus ojos escaneando el mar de luces traseras rojas frente a ellos. «Parece que estaremos aquí un rato». Gabriel asintió sin levantar la vista. «No hay problema, Miguel. Aprovecha para escuchar ese podcast que tanto te gusta». Era uno de los pocos gestos de humanidad que Gabriel permitía. A pesar de su reputación de ser implacable en los negocios, trataba a su personal con un respeto tranquilo que muchos de sus pares no se molestaban en mostrar. No porque fuera particularmente benevolente, sino porque entendía que la lealtad se ganaba, no se compraba. Mientras el coche permanecía inmóvil, Gabriel miró distraídamente por la ventana. La lluvia distorsionaba las luces de la ciudad, convirtiendo Barcelona en una acuarela borrosa de amarillos y rojos. En la acera, los peatones corrían con paraguas y periódicos sobre sus cabezas, todos desesperados por escapar del aguacero, y entonces lo vio. Al principio, era solo otra silueta en la multitud, una figura encorvada sentada contra la pared de piedra de un edificio antiguo, pero había algo en la postura del hombre, en la forma en que sostenía algo contra su pecho con ambas manos, que capturó la atención de Gabriel. El hombre era viejo, eso era evidente incluso a través de la lluvia y la ventana tintada. Su cabello, largo y gris, estaba aplastado contra su cráneo por el agua. Llevaba lo que alguna vez pudo haber sido un abrigo de lana, ahora tan raído y sucio que era difícil distinguir su color original. Sus manos, nudosas y temblorosas, sostenían algo rectangular contra su pecho. Una caja de cartón, arrugada y mojada, descansaba a sus pies con algunas monedas dispersas en su interior. Gabriel había visto cientos de personas sin hogar en su vida. Barcelona, como cualquier gran ciudad, tenía su parte de almas perdidas. Usualmente no les prestaba atención, no por crueldad, sino por autopreservación. Si dejaba que cada tragedia humana lo afectara, nunca habría podido construir su imperio. Había aprendido hacía mucho tiempo a compartimentar, a separar lo profesional de lo personal, a no dejar que las emociones nublaran el juicio. Pero este hombre era diferente. Tal vez era la forma en que aferraba ese objeto contra su pecho, como si fuera lo único en el mundo que importaba. Tal vez era la expresión en su rostro, apenas visible pero inequívocamente desesperada. O tal vez, aunque Gabriel nunca lo admitiría, era algo más profundo, más visceral, un reconocimiento subconsciente que su mente racional aún no había procesado. «Miguel», dijo Gabriel de repente, su voz cortando el silencio del auto. «Detente aquí». Miguel parpadeó, sorprendido. «Señor, estamos en medio del...». «Aquí está bien», repitió Gabriel, su tono no admitiendo discusión.
Ya estaba guardando su tableta y alcanzando su abrigo de cachemira. Volveré en unos minutos. ¿Quiere que lo acompañe?, preguntó Miguel, su instinto protector activándose. Después de todo, era responsable de la seguridad de Gabriel. No, dijo Gabriel, abriendo la puerta. El sonido de la lluvia se intensificó instantáneamente, llenando el interior del coche. Espérame aquí. Antes de que Miguel pudiera protestar, Gabriel salió del vehículo, su abrigo de 3.000 euros inmediatamente salpicado por la lluvia. Cerró la puerta y caminó hacia la acera, sus zapatos italianos hechos a medida chapoteando en los charcos que se formaban rápidamente. Los peatones lo miraban con curiosidad mientras pasaban. No era común ver a un hombre en traje de diseñador caminando deliberadamente hacia un mendigo bajo la lluvia torrencial. Algunos probablemente pensaban que era un acto de caridad, un gesto generoso de un hombre rico. Si tan solo supieran que Gabriel apenas entendía por qué lo estaba haciendo. A medida que se acercaba, pudo ver al anciano con más claridad. Su rostro estaba curtido por el clima y el tiempo, surcado con arrugas profundas que hablaban de años de sufrimiento. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, estaban cerrados. Por un momento, Gabriel pensó que el hombre podría estar muerto, pero entonces vio el leve movimiento de su pecho, el ritmo irregular de su respiración. Gabriel se detuvo a 1 metro de distancia, sin estar seguro de qué hacer a continuación. La lluvia golpeaba su rostro, empapando su cabello cuidadosamente peinado, pero apenas lo notaba. Toda su atención estaba enfocada en el objeto que el hombre sostenía contra su pecho. Era una fotografía. Incluso desde esta distancia, Gabriel podía ver que estaba descolorida y dañada por el agua, protegida débilmente por lo que parecía ser una bolsa de plástico transparente que se había agrietado en varios lugares. La imagen en sí era borrosa, pero Gabriel podía distinguir figuras. Una pareja, un hombre y una mujer, jóvenes, sonriendo. «Disculpe», dijo Gabriel, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. El anciano abrió los ojos lentamente. Eran de un azul grisáceo, nublados con lo que probablemente era cataratas. Miró a Gabriel con una mezcla de confusión y cautela, la expresión habitual de alguien acostumbrado a ser ignorado o, peor, agredido. «Señor», Gabriel intentó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. «¿Puedo? ¿Puedo ver esa fotografía?». La reacción del anciano fue inmediata. Apretó la fotografía con más fuerza contra su pecho, su cuerpo entero tensándose defensivamente. «No», dijo, su voz un graznido áspero y desusado. «Es mía, es todo lo que me queda». «No voy a quitársela», dijo Gabriel rápidamente, levantando las manos en un gesto de paz. «Solo quiero verla. Por favor». Había algo en el tono de Gabriel, una urgencia que no podía ocultar del todo, que pareció penetrar la defensa del anciano. El hombre lo estudió con ojos entrecerrados, evaluando. Luego, lentamente, con movimientos temblorosos, bajó la fotografía de su pecho. La sostuvo hacia afuera, pero no la soltó. Gabriel se agachó sin importarle que sus pantalones de 800 euros tocaran el concreto mojado. Tomó el borde del plástico agrietado con cuidado, como si fuera un artefacto precioso, y inclinó la fotografía para verla mejor bajo la luz tenue de las farolas. Y entonces su mundo se detuvo. La fotografía mostraba a una pareja joven frente a lo que claramente era una iglesia. El hombre llevaba un traje oscuro, su cabello peinado hacia atrás, una sonrisa amplia y genuina en su rostro. La mujer a su lado llevaba un vestido de novia sencillo pero elegante, su velo capturado a media volada por el viento, sus ojos brillando de felicidad. Estaban rodeados por un pequeño grupo de personas, amigos y familia, todos celebrando. Gabriel conocía esa fotografía. No era solo similar a una que él tenía, era idéntica. Cada detalle, desde la forma en que el velo se curvaba hasta la disposición de las personas en el fondo, coincidía perfectamente con una fotografía que había guardado en una caja fuerte en su oficina durante 3 décadas. Era su boda, la suya y la de Elena. El sonido de la lluvia se desvaneció. El mundo a su alrededor se volvió distante y silencioso. Gabriel se quedó mirando la fotografía, su mente intentando desesperadamente procesar lo imposible. Había solo 2 copias de esta fotografía en el mundo. Una la tenía él, la otra la había tenido. Levantó la vista bruscamente hacia el anciano. Realmente lo miró esta vez.
más allá de las capas de suciedad, más allá del cabello largo y enmarañado, más allá de las arrugas profundas. Buscó algo, cualquier cosa, que pudiera confirmar la sospecha terrible que estaba tomando forma en su mente, y lo encontró. En el dedo anular de la mano izquierda del hombre, parcialmente oculto por la mugre y casi invisible, había un anillo. No era de oro ni de plata, sino de acero simple. Pero Gabriel reconoció ese anillo porque él tenía uno idéntico en un cajón en su casa. Habían sido anillos baratos, comprados cuando ambos eran estudiantes sin un céntimo. Elena había insistido en reemplazarlos con algo más apropiado después de que Gabriel comenzó a tener éxito, pero él nunca lo hizo. Los había guardado como recuerdos. Ricardo, susurró Gabriel, el nombre saliendo de sus labios como una oración y una maldición. El anciano se congeló. Sus ojos, anteriormente distantes y nublados, se enfocaron repentinamente en Gabriel con una intensidad sorprendente. Su boca se abrió ligeramente, revelando dientes faltantes y encías enfermas. ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? La voz del hombre temblaba, no solo de frío, sino de algo más profundo. Miedo, esperanza, reconocimiento. Gabriel se puso de pie lentamente, sus piernas sintiendo como si fueran de plomo. La lluvia continuaba golpeándolos, pero ni siquiera lo sentía. Porque, dijo, su voz extrañamente calmada a pesar del caos en su interior. Hace 30 años, estuviste parado a mi lado como mi padrino de boda, y una semana después, desapareciste con mi esposa. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que la lluvia, más sofocante que cualquier cosa que Gabriel hubiera experimentado. Ricardo Vega, el hombre que una vez había sido su mejor amigo, su hermano en todo menos en sangre, el hombre a quien había confiado su vida y que lo había traicionado de la manera más cruel, estaba ahora sentado frente a él como un mendigo deshecho. Las emociones que Gabriel había enterrado durante 3 décadas comenzaron a desmoronarse. Ira, dolor, confusión y algo más, algo que no podía nombrar. Parte de él quería gritar, golpear, destruir. Parte de él quería darse la vuelta y alejarse, pretender que esto nunca había sucedido. Pero sus pies no se movían. Gabriel, susurró Ricardo, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. No eran lágrimas de alegría. Por Dios, Gabriel, lo siento tanto. ¿Lo sientes? Gabriel sintió que su voz subía a pesar de sí mismo. ¿Lo sientes? Desapareciste con Elena, mi esposa. Te llevaste todo el dinero que tenía. Destruiste mi vida. Y ahora, 30 años después, ¿dices que lo sientes? Ricardo se encogió ante cada palabra, como si fueran golpes físicos. No fue lo que piensas, dijo débilmente. Nada fue como pensaste. Entonces ilumíname, dijo Gabriel, su voz goteando sarcasmo y amargura. Por favor, explícame cómo no fue exactamente lo que pareció. Explícame cómo mi mejor amigo no se fugó con mi esposa una semana después de nuestra boda. Explícame cómo no me dejaste una nota diciendo que se amaban y que no podían vivir sin el otro. Explícame esa parte. Las lágrimas de Ricardo fluían libremente ahora. Elena está muerta, dijo, su voz quebrándose. Murió hace 25 años, de cáncer. Y antes de morir me hizo prometer que te encontraría, que te diría la verdad. Gabriel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena, muerta. Durante 25 años, la mujer que había amado, que había odiado, que nunca había podido olvidar, había estado muerta todo este tiempo, y él nunca lo supo. ¿Qué verdad?, preguntó Gabriel, aunque parte de él no estaba seguro de querer saberlo. Ricardo miró la fotografía en sus manos temblorosas. La verdad sobre por qué nos fuimos. La verdad sobre tu padre. La verdad sobre quién realmente destruyó tu vida. El trayecto al hospital privado Santa Lucía fue tenso y silencioso. Gabriel había llamado directamente al director del hospital, un antiguo compañero de universidad que le debía más favores de los que podía contar. No hubo preguntas, solo la garantía de discreción total y la mejor atención disponible. Miguel conducía en silencio, sus ojos ocasionalmente mirando por el espejo retrovisor a su jefe.
En todos sus años de servicio nunca había visto a Gabriel Mendoza así. El hombre que podía negociar acuerdos de miles de millones sin pestañear, que podía despedir a ejecutivos senior sin una pizca de emoción, estaba ahora sentado en el asiento trasero con las manos temblorosas, mirando fijamente a un mendigo inconsciente que yacía junto a él. Ricardo había perdido el conocimiento poco después de su confesión en la calle. La combinación de hipotermia, desnutrición y el shock emocional de finalmente contar la verdad había sido demasiado para su cuerpo debilitado. Gabriel había llamado una ambulancia, pero cuando llegó simplemente levantó a Ricardo él mismo, ignorando las protestas de los paramédicos, y lo metió en su propio coche. A Santa Lucía, había ordenado a Miguel. Y conduce rápido. Ahora, mientras las luces de la ciudad pasaban en un borrón, Gabriel miraba al hombre que una vez había jurado que mataría si alguna vez lo volvía a ver. El odio que había alimentado durante 3 décadas se sentía ahora como cenizas en su boca. Había desperdiciado 30 años odiando al hombre equivocado mientras los verdaderos villanos habían sido su propia sangre. «Señor», dijo Miguel vacilantemente rompiendo el silencio, «¿puedo preguntar, quién es este hombre?» Gabriel consideró la pregunta. Miguel había estado con él durante una década, había sido testigo de su vida privada más que nadie en los últimos años. Merecía alguna explicación. «Es mi pasado», dijo Gabriel finalmente. «Un fantasma que nunca pensé que volvería a ver. Y resulta que yo fui el monstruo todo este tiempo». Miguel no preguntó más, pero Gabriel vio la confusión en sus ojos a través del espejo. No importaba. Pronto, todo tendría sentido. O tal vez nada volvería a tener sentido nunca más. Cuando llegaron a Santa Lucía, un equipo médico completo ya estaba esperando en la entrada privada. Gabriel vio la mano del doctor Fernando Ruiz, el director del hospital, en esto. Los médicos y enfermeras se movieron con eficiencia profesional, transfiriendo a Ricardo a una camilla, conectándolo a monitores, disparando preguntas que Gabriel apenas podía responder. ¿Nombre del paciente? Ricardo Vega. Edad aproximada, 58 creo. ¿Condiciones médicas preexistentes? No lo sé. ¿Cuándo comió por última vez? No tengo idea. Cada pregunta era un recordatorio de cuánto había perdido, de cuánto no sabía sobre el hombre que una vez había conocido mejor que a sí mismo. Habían sido hermanos en todo menos en sangre, habían compartido cada secreto, cada sueño, y ahora Gabriel ni siquiera sabía si Ricardo tenía alergias a medicamentos. El doctor Ruiz apareció, su rostro profesionalmente neutro, pero sus ojos llenos de curiosidad. «Gabriel», dijo, usando el nombre de pila en privado como lo habían hecho en sus días universitarios. «Te tengo una habitación en el ala privada del 5º piso. Mis mejores médicos están evaluándolo ahora». «Gracias, Fernando», dijo Gabriel, su voz ronca. «Necesito que entiendas algo. Este hombre, lo que sea que cueste cuidarlo, lo que sea que necesite, lo autorizo. Todo». Fernando asintió. «Por supuesto. Pero Gabriel, necesito saber, ¿es familia?» Gabriel miró a Ricardo, quien estaba siendo llevado rápidamente por el corrillo. «Sí», dijo finalmente, «es familia». Las siguientes horas fueron una agonía de espera. Gabriel se negó a irse, a pesar de las sugerencias educadas del personal de que regresara en la mañana. Se sentó en la sala de espera privada, mirando fijamente la fotografía de la boda que Ricardo había aferrado incluso en su inconsciencia. Las enfermeras habían tenido que separar suavemente sus dedos del marco de plástico agrietado. Gabriel examinó cada detalle de la imagen. Ahí estaba él, 30 años más joven, con el cabello oscuro y sin una sola cana, sonriendo con una felicidad tan pura que casi le dolía mirarla ahora. Y Elena, oh Elena, radiante en su vestido simple, sus ojos brillando con un amor que él había creído eterno. Detrás de ellos estaba Ricardo, su padrino de boda, con una mano en el hombro de Gabriel y una sonrisa amplia que ahora, mirándola con nuevos ojos, Gabriel podía ver que no alcanzaba del todo sus ojos. Había estado preocupado incluso entonces, llevando el peso del secreto de Elena, sabiendo que el día más feliz de Gabriel estaba construido sobre una fundación de mentiras y miedo. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? Pero entonces, pensó amargamente, había estado ciego sobre muchas cosas. Ciego al verdadero carácter de su padre.
ciego a las operaciones criminales de su tío, ciego a la red de secretos y amenazas que su propia familia había tejido durante generaciones. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su secretaria personal preguntando si necesitaba cancelar sus reuniones de mañana. Gabriel miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Tenía una junta directiva a las 9 a.m., seguida de una videoconferencia con inversionistas de Tokio a las 2 p.m. Su vida normal, su imperio cuidadosamente construido, continuaba mientras su mundo personal se desmoronaba. Escribió una respuesta rápida. Cancela todo para el resto de la semana. Emergencia familiar. Emergencia familiar. Las palabras se sentían tanto correctas como horriblemente irónicas. La puerta de la sala de espera se abrió y el doctor Ruiz entró acompañado de una mujer con bata blanca que llevaba una tableta. Gabriel, dijo Fernando, su expresión seria. Este es la doctora Martínez, nuestra jefa de medicina interna. Ha estado supervisando el cuidado del señor Vega. La doctora Martínez era una mujer de unos 40 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo estricta y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano para sorprenderse por algo. Se sentó frente a Gabriel, su postura profesional pero no sin compasión. Señor Mendoza, comenzó, su amigo está en condición estable pero crítica. Tiene desnutrición severa, un nivel de severidad que usualmente solo vemos en casos de inanición prolongada. Sus órganos están funcionando pero en niveles mínimos. También está sufriendo de hipotermia grado 2 y neumonía bilateral. Gabriel sintió que su estómago se retorcía. ¿Va a sobrevivir? Con tratamiento sí, dijo la doctora Martínez, pero hay complicaciones adicionales que necesita saber. Deslizó su tableta hacia Gabriel, mostrando lo que parecían ser imágenes de rayos X y resonancias magnéticas. Encontramos evidencia de trauma craneal antiguo, como mencioné brevemente antes, pero no es solo una lesión, son múltiples. Alguien golpeó a este hombre en la cabeza repetidamente con un objeto contundente, probablemente hace 15 o 20 años. Las fracturas sanaron solas, sin tratamiento médico adecuado. Gabriel sintió náuseas, recordó las palabras de Ricardo. Tu tío Mauricio me estaba esperando. Me golpearon hasta casi morir esa noche. Hay más, continuó la doctora, deslizando a otra imagen. Tiene múltiples fracturas antiguas en las costillas, la clavícula, el brazo izquierdo, todas sanadas de manera incorrecta. Este hombre fue brutalmente golpeado y dejado sin atención médica. También encontramos esto, dijo, mostrando una radiografía de la mano de Ricardo. ¿Ve estos fragmentos pequeños y metálicos incrustados en sus nudillos? Son astillas de vidrio, probablemente de hace años. Nunca fueron removidas. Debe haber sido increíblemente doloroso. Gabriel cerró los ojos. La imagen de su tío y sus matones golpeando a Ricardo hasta dejarlo irreconocible ardiendo en su mente. Algo más. La doctora Martínez vaciló. Hay señales de desnutrición crónica que se remontan a años, décadas posiblemente. Pero lo más preocupante es su estado mental. Cuando recuperó brevemente la conciencia, estaba confundido, desorientado. Seguía preguntando por alguien llamado Elena, diciendo que tenía que protegerla. Las lágrimas que Gabriel había estado conteniendo finalmente se derramaron. Elena era mi esposa, dijo, su voz quebrándose. Murió hace 25 años, y él la protegió cuando yo no pude. El doctor Ruiz y la doctora Martínez intercambiaron una mirada. Era claro que había una historia aquí, una que iba mucho más profundo que un simple caso médico. Señor Mendoza, dijo la doctora Martínez gentilmente, necesito preguntarle algo. Estas lesiones, el trauma que este hombre experimentó no fue accidental. Fue violencia deliberada y sostenida. Si hay una amenaza activa, si quien hizo esto todavía está presente, necesitamos saberlo para protegerlo. Gabriel pensó en su tío Mauricio, muerto de un ataque cardíaco hace una década. Pensó en su padre, muerto antes de eso. Pensó en los hombres que habían trabajado para ellos, los enforcers que habían hecho el trabajo sucio. ¿Cuántos de ellos todavía estaban vivos? ¿Cuántos todavía tenían lealtad a la familia Mendoza? La amenaza principal está muerta, dijo Gabriel lentamente. Pero había otros. Necesito hacer algunas llamadas. Asegurarme de que esté seguro. Sugerimos seguridad privada, dijo el doctor Ruiz, al menos hasta que entendamos mejor la situación.
Gabriel asintió. Ya estaba formando un plan. Conocía a los mejores, exmilitares que ahora trabajaban en seguridad privada. Ricardo tendría protección las 24 horas. Nadie volvería a lastimarlo mientras Gabriel tuviera algo que decir al respecto. ¿Cuándo puedo verlo?, preguntó Gabriel. Está durmiendo ahora, dijo la doctora Martínez. Lo sedamos ligeramente para que su cuerpo pueda descansar y sanar, pero puede sentarse con él si lo desea. A veces, los pacientes pueden sentir la presencia de seres queridos incluso cuando están inconscientes. Gabriel se levantó. Llévenme con él. La habitación del hospital era de hecho más parecida a una suite de hotel de lujo que a un espacio médico. Paredes en tonos suaves de beige y crema, pisos de madera clara, una ventana grande con vista a las luces de Barcelona. En el centro estaba Ricardo, pequeño y frágil en la cama de hospital de alta tecnología, rodeado de monitores que pitaban y zumbaban suavemente, siguiendo cada latido de su corazón, cada respiración. Habían limpiado su cabello, ahora blanco puro y suave, descansando sobre la almohada. Su rostro, liberado de capas de suciedad, mostraba los verdaderos estragos del tiempo y el sufrimiento. Pero Gabriel podía ver ahora, podía ver realmente, al hombre que había conocido. Los mismos ojos azul grisáceos, aunque cerrados. La misma nariz ligeramente torcida, rota en una pelea en la universidad y nunca completamente reparada. La misma cicatriz pequeña en la barbilla de un accidente de bicicleta cuando tenían 12 años. Gabriel acercó una silla y se sentó pesadamente, cada hueso en su cuerpo sintiéndose de repente cansado. Alcanzó con cuidado y tomó la mano de Ricardo, notando cuán delgados eran sus dedos, cuán frágiles se sentían los huesos bajo la piel translúcida. «Lo siento», susurró Gabriel, su voz quebrándose. «Ricardo, lo siento mucho. Debería haberte creído. Debería haber buscado la verdad. En su lugar te convertí en mi villano porque era más fácil que enfrentar lo que mi familia realmente era». Ricardo no respondió, por supuesto, solo el pitido constante de los monitores llenando el silencio. «Elena te amaba», continuó Gabriel, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Me lo dijiste, pero no es solo eso. Ella confiaba en ti. Te confió su vida, su secreto. Y tú lo protegiste. La protegiste. Durante 30 años he odiado al hombre equivocado». Se limpió los ojos con el dorso de su mano libre. «Mi padre fue un monstruo. Mi tío fue un criminal. Y yo construí mi vida honrando su legado, creyendo en sus mentiras. He sido un tonto, Ricardo. Un tonto ciego y arrogante». Una enfermera entró silenciosamente, verificando los monitores, ajustando el goteo 4. Le dio a Gabriel una mirada simpática antes de salir de nuevo, dejándolos solos. Gabriel se recostó en la silla, exhausto pero incapaz de dejar que sus ojos se cerraran. Miró la fotografía que había traído con él, la imagen descolorida de su día de boda. 3 personas sonriendo, aparentemente felices, sin saber que en cuestión de días sus vidas serían destrozadas. «Sigo amándola», admitió Gabriel en voz baja. «Después de todo este tiempo, después de todo lo que pasó, nunca dejé de amarla. Me casé 2 veces más después de ti, ¿sabes? Intenté seguir adelante, pero nunca funcionó. Siempre las comparaba con Elena y siempre quedaban cortas. No porque fueran malas personas, sino porque no eran ella». Se rió amargamente. «Mi segunda esposa me lo dijo una vez. Dijo, no puedo competir con un fantasma, Gabriel. Nunca podré». Tenía razón. Elena se convirtió en mi fantasma, atormentándome, definiendo cada relación, cada decisión. Y todo ese tiempo estaba muerta y yo nunca lo supe. La puerta se abrió de nuevo y Miguel entró llevando una bolsa. «Señor», dijo en voz baja, «le traje ropa limpia y algunas cosas del apartamento, y pensé que tal vez necesitara esto». Le entregó a Gabriel un termo. «Café de esa cafetería que le gusta, la que está abierta toda la noche». Gabriel sintió una oleada de gratitud hacia su chofer. «Gracias, Miguel, no tenías que hacer eso». «Sí tenía», dijo Miguel simplemente. «He trabajado para usted durante 10 años, señor Mendoza. Esta es la primera vez que lo veo actuar como un ser humano en lugar de una máquina. Quien sea este hombre, él significa algo para usted, y eso significa algo para mí». Gabriel asintió, sin confiar en su voz para responder. Miguel se fue, y Gabriel tomó un sorbo del café. Estaba perfecto, exactamente como le gustaba. Las horas pasaron.
El sol comenzó a salir, arrojando luz dorada a través de la ventana, iluminando la habitación. Gabriel no se movió de su lugar al lado de Ricardo, observando el sutil subir y bajar de su pecho, el parpadeo ocasional bajo sus párpados cerrados. Alrededor de las 8 a.m., Ricardo comenzó a agitarse. Sus ojos se movieron bajo sus párpados, su cabeza girando ligeramente en la almohada. Gabriel se inclinó hacia adelante, apretando su mano suavemente. «Ricardo», dijo suavemente, «estoy aquí. Estás a salvo». Los ojos de Ricardo se abrieron lentamente, confundidos al principio, luchando por enfocarse. Parpadeó varias veces, su mirada moviéndose por la habitación desconocida antes de finalmente aterrizar en Gabriel. «¿Gabriel?». Su voz era un susurro áspero, casi inaudible. «Estoy aquí», dijo Gabriel, sintiendo su garganta cerrarse con emoción. «Estás en el hospital. Estás a salvo». Ricardo miró sus alrededores, su confusión evidente. «¿Dónde? ¿Cómo llegué aquí?». «Te traje», dijo Gabriel. «Después de que te desmayaste en la calle, los doctores te están cuidando». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. «No deberías, no puedes permitirte ser visto conmigo. Tu reputación». «A la mierda mi reputación», dijo Gabriel con fiereza. «Ricardo, escúchame. Te creí, te creo. Sobre Elena, sobre mi padre, sobre lo que te hicieron. Todo». Ricardo cerró los ojos, las lágrimas derramándose. «Traté de decírtelo. Hace 20 años traté». «Lo sé», dijo Gabriel. «Los doctores encontraron las lesiones, las fracturas, el trauma craneal. Lo que te hicieron. Ricardo, nunca debiste pasar por eso solo». «Elena me hizo prometer», dijo Ricardo débilmente, «proteger la verdad, asegurarme de que algún día supieras. No podía romper esa promesa, incluso si significaba morir en las calles». Gabriel sintió una oleada de admiración y culpa. «Eres un héroe, Ricardo, un verdadero héroe, y yo fui demasiado ciego para verlo». Ricardo negó con la cabeza ligeramente. «No soy un héroe. Solo un hombre que amaba a su amigo y su esposa lo suficiente como para hacer lo correcto». «Eso es exactamente lo que hace a un héroe», dijo Gabriel. Permanecieron en silencio por un momento, el peso de 30 años de separación y malentendidos colgando entre ellos. Entonces Ricardo habló de nuevo, su voz apenas audible. ¿Puedo contarte todo ahora?» «Toda la historia, no solo fragmentos. Creo que me debes saber todo antes de que...». «No hables así», interrumpió Gabriel. «Vas a sobrevivir esto. Los doctores dicen que con tratamiento estarás bien». Ricardo sonrió débilmente. «He estado muriendo durante 20 años, Gabriel. Cada día en las calles era otro día más cerca del final. Pero ahora que te encontré, ahora que puedo decirte la verdad, siento que finalmente puedo descansar». «No», dijo Gabriel firmemente, apretando la mano de Ricardo con más fuerza. «No vas a dejarme ahora, no cuando finalmente te tengo de vuelta. Vas a sanar, y vas a vivir, y vamos a arreglar todo el desastre que nuestra vida se convirtió». Ricardo lo miró, sus ojos llenándose con algo que parecía esperanza. «¿De verdad crees eso?». «Lo sé», dijo Gabriel con convicción, «porque no voy a aceptar ninguna otra opción». La doctora Martínez entró sonriendo al ver a Ricardo despierto. «Señor Vega, es bueno verlo consciente. ¿Cómo se siente?». «Como si me hubiera atropellado un camión», dijo Ricardo con una risa débil que inmediatamente se convirtió en tos. «Eso es bastante preciso», dijo la doctora verificando sus monitores. «Pero sus signos vitales están mejorando. Con descanso y nutrición adecuada, deberíamos tenerlo de pie en unas semanas». Se volvió hacia Gabriel. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted afuera por un momento». Gabriel siguió a la doctora al pasillo, su corazón latiendo con aprensión. «¿Qué pasa? ¿Hay algo malo?». «No, no exactamente», dijo la doctora Martínez. «Pero necesito que entienda algo. El cuerpo del señor Vega ha pasado por un trauma extraordinario. No es solo físico, es psicológico también. Probablemente tiene TEPT, depresión severa, y posiblemente otras condiciones mentales que necesitarán tratamiento». Hizo una pausa, midiendo sus palabras cuidadosamente. «Recuperarse de esto no será fácil ni rápido. Necesitará meses, posiblemente años, de terapia física, nutricional y psicológica. ¿Está preparado para ese compromiso?».
Gabriel no vaciló ni un segundo. Haré lo que sea necesario. Dinero no es objeto. Tiempo no es objeto. Lo que sea que necesite lo tendrá. La doctora asintió, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Bien, porque va a necesitar su apoyo. Y señor Mendoza, no sé qué historia hay entre ustedes dos, pero lo que sea, está claro que este hombre ha soportado mucho por alguien. Por usted, supongo. Asegúrese de que valga la pena. Lo haré, prometió Gabriel. Se lo debo. Cuando regresó a la habitación, Ricardo estaba mirando por la ventana, observando la ciudad despertar bajo la luz de la mañana. Se veía pequeño y perdido en la cama grande, pero había algo diferente en su postura ahora. Esperanza, tal vez. O tal vez solo alivio de que la verdad finalmente estuviera saliendo. Ricardo, dijo Gabriel, sentándose de nuevo. La doctora dice que necesitarás tiempo para recuperarte. Semanas, meses incluso. Pero tengo recursos, tengo dinero. Puedo conseguirte los mejores terapeutas, los mejores médicos, lo que sea que necesites. No necesito tu dinero, dijo Ricardo suavemente. Solo necesito que escuches, que sepas la verdad. Eso es todo lo que Elena me pidió. Tendrás ambos, dijo Gabriel. Escucharé cada palabra, pero también te voy a cuidar. Es lo menos que puedo hacer. Ricardo se volvió para mirarlo. ¿Por qué? Después de todo lo que pensaste, todo lo que creíste sobre mí, ¿por qué ahora? Porque estaba equivocado, dijo Gabriel simplemente. Y porque eres mi hermano, no de sangre tal vez, pero en las únicas formas que importan, y los hermanos se cuidan el uno al otro, incluso cuando han estado separados por 30 años de mentiras. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ricardo de nuevo. Me gustaría que Elena pudiera ver esto, ver que finalmente te encontré, que finalmente te lo conté. Creo que nos está viendo, dijo Gabriel, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. Él nunca había sido particularmente religioso o espiritual, pero en este momento sintió la presencia de Elena tan fuertemente como si estuviera parada en la habitación con ellos. Entonces, dijo Gabriel, acomodándose en su silla, cuéntamelo todo, desde el principio. No omitas nada. Ricardo asintió, cerrando sus ojos como si estuviera recopilando recuerdos dolorosos de las profundidades de su mente, y luego comenzó a hablar. Todo comenzó 6 meses antes de conocerte, empezó Ricardo, su voz débil pero clara. Elena necesitaba trabajo desesperadamente. Su madre, Catalina, tenía cáncer de mama en etapa 4. Las facturas médicas eran astronómicas. Elena había abandonado sus estudios de diseño de modas para cuidar de ella, pero necesitaba dinero real, no los pagos esporádicos que conseguía con trabajos freelance. Gabriel escuchó intensamente, grabando cada palabra en su memoria. Una amiga le habló sobre una vacante en Mendoza Construcciones, secretaria ejecutiva directa para el CEO, Ernesto Mendoza. Tu padre. El salario era 3 veces lo que podría ganar en cualquier otro lugar. Seguro médico incluido, incluso para familiares. Para Elena, era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte de su madre. Ricardo tosió y Gabriel le alcanzó un vaso de agua, ayudándolo a beber. Los primeros 3 meses fueron perfectos, continuó Ricardo. Tu padre era exigente, sí, pero profesional. Elena admiraba su ética de trabajo, su visión para los negocios. Me habló de él una vez. Dijo que era el tipo de hombre que ella esperaba que su futuro esposo fuera. La ironía de esas palabras no se perdió en Gabriel. Pero entonces algo cambió. Tu padre empezó a pedirle que se quedara tarde. Al principio parecía legítimo. Proyectos urgentes, ofertas que necesitaban prepararse para la mañana siguiente. Elena no quería parecer poco profesional, así que aceptaba. Necesitaba ese trabajo. Ricardo cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. La primera vez que se comportó inapropiadamente, Elena pensó que lo había malinterpretado. Fue en la oficina, tarde una noche. Todo el edificio estaba vacío excepto ellos dos. Tu padre hizo un comentario sobre su vestido, sobre cómo le quedaba. Lo dijo de una manera que hizo que su piel se erizara, pero ella se rió nerviosamente y cambió de tema. La segunda vez puso su mano en su espalda baja mientras revisaban un documento. Demasiado baja, demasiado tiempo. Elena se apartó, pero tu padre actuó como si nada hubiera pasado. Ella comenzó a dudar de sí misma. ¿Estaba exagerando? ¿Siendo demasiado sensible?
Gabriel sintió náuseas creciendo en su estómago, pero no interrumpió. La tercera vez, dijo Ricardo, su voz temblando, no hubo ambigüedad. Elena estaba archivando documentos en la sala de almacenamiento del piso ejecutivo. Era pequeña, sin ventanas, solo estantes de archivos del piso al techo. Tu padre entró, cerró la puerta detrás de él. Elena dijo que el sonido del pestillo encajando fue el más aterrador que había escuchado en su vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Ricardo ahora. Él la arrinconó contra los archivos. Le dijo que era hermosa, que la había estado observando, que sabía que ella sentía lo mismo. Elena le dijo que se detuviera, que por favor la dejara ir, pero él solo se rió. Dijo que ella le debía por el trabajo, por el seguro que estaba pagando el tratamiento de su madre. Gabriel sintió que sus manos se cerraban en puños, sus uñas clavándose en sus palmas. Elena logró empujarlo, pero fue cerca, Gabriel. Muy cerca. Salió corriendo de esa sala, tomó su bolso y huyó del edificio. No regresó al día siguiente, ni al siguiente. Pensó que simplemente renunciaría, encontraría otra forma de ayudar a su madre. Pero entonces llegó la llamada, dijo Ricardo amargamente. Tu padre la llamó a su casa. Le dijo que si no regresaba la despediría por abandono del trabajo y se aseguraría de que nunca trabajara en Barcelona de nuevo. Conocía a todos, tenía contactos en todas partes. Podía destruir su reputación con una sola llamada. Y lo que era peor, dijo que revisaría personalmente la cobertura de seguro de su madre. Encontraría tecnicismos, razones para denegar los reclamos. Dijo esto mientras la madre de Elena estaba literalmente en el hospital recibiendo quimioterapia que costaba miles de euros por sesión. Gabriel sentía que iba a enfermarse. Este era su padre, el hombre que lo había criado, que le había enseñado sobre negocios y honor y éxito. ¿Y todo ese tiempo había sido un depredador? Elena regresó, continuó Ricardo, pero esta vez mantuvo la distancia. Siempre se aseguraba de que otras personas estuvieran cerca. Llegaba temprano, se iba exactamente a tiempo. Dejó de trabajar tarde sin importar cuánto insistiera tu padre. Y funcionó por un tiempo. Tu padre pareció perder interés o al menos decidir que no valía el esfuerzo. Elena pensó que estaba a salvo. 4 meses más, su madre completaría el tratamiento. Entonces podría renunciar y nunca mirar atrás. Pero entonces, dijo Ricardo, su voz cayendo a un susurro, entonces conoció. Gabriel se levantó abruptamente caminando hacia la ventana. El sol estaba completamente arriba ahora, la ciudad en plena actividad abajo. Desde aquí, Barcelona se veía hermosa, pacífica. Nadie mirando esa vista sabría que historias de horror se desarrollaban detrás de puertas cerradas, en salas de archivos, en oficinas corporativas. ¿Cómo nos conocimos?, preguntó Gabriel, aunque parte de él tenía miedo de la respuesta. En la fiesta de cumpleaños de Jorge Ruiz, dijo Ricardo. Elena fue porque Jorge era novio de una de sus amigas. Tú fuiste porque Jorge era compañero de tu clase de MBA. Fue pura coincidencia, o tal vez fue destino. Yo estaba allí también, agregó Ricardo. Vi cuando la viste cruzar la habitación. Tu cara, Gabriel, se iluminó como nunca antes te había visto. Pasaste toda la noche hablando con ella, riéndote de sus bromas, completamente cautivado. Y Elena, continuó Ricardo, una sonrisa triste tocando sus labios. Elena se enamoró de ti igual de rápido. Me lo contó después. Dijo que eras diferente de todos los hombres que había conocido. Amable, divertido, genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir. Lo gracioso es, dijo Ricardo con ironía amarga, que no hizo la conexión al principio. Tu apellido es común y tú habías estado estudiando en el extranjero cuando ella empezó a trabajar para tu padre. No fue hasta tu segunda cita, cuando la recogiste y vio el logotipo de Mendoza Construcciones en tu auto, que lo supo. Gabriel se volvió. ¿Qué hizo? Casi se desmayó, dijo Ricardo. Me llamó esa noche, histérica. Dijo que tenía que terminar contigo, que no podía hacerte esto, pero ya estaba enamorada. Y la parte que realmente la destrozaba era que tú también parecías estarlo. Decidió renunciar, explicó Ricardo. Pensó que si ya no trabajaba para tu padre, el problema desaparecería. Podría estar contigo sin el peso de lo que había pasado. Así que presentó su renuncia. Tu padre la aceptó sorprendentemente rápido, dijo Ricardo. Demasiado rápido. Elena debería haber sabido que algo estaba mal.
pero estaba tan aliviada de salir de allí que no lo cuestionó. Me contó toda la noche que se comprometieron, dijo Ricardo. 6 meses después de conocerse me llamaste y me dijiste que habías encontrado a la mujer de tu vida. Le habías propuesto matrimonio. Ella había dicho que sí. Yo era tu mejor amigo, por supuesto que serías tu padrino de boda. Elena me pidió que nos viéramos. Necesitaba hablar con alguien. Y fue entonces cuando me contó toda la historia. Estaba destrozada, Gabriel. Se odiaba a sí misma por no contártelo antes, pero tenía tanto miedo. Miedo de que no le creyeras, miedo de que eligieras a tu familia sobre ella, miedo de destruir tu relación con tu padre. Gabriel se sentó pesadamente en la silla. ¿Qué le dijiste? Le dije que tenía que contártelo, dijo Ricardo. Que te merecías saberlo, que eras un buen hombre y que le creerías. Pero ella tenía tanto miedo, Gabriel. Su madre acababa de terminar el tratamiento. Estaba débil pero en remisión. Elena sentía que finalmente las cosas estaban mejorando. No quería arriesgarlo todo. Acordamos que esperaría hasta después de la luna de miel, continuó Ricardo. Te lo contaría entonces, cuando estuvieran casados, cuando fuera más difícil para tu familia presionarla. No era el plan perfecto, pero era un plan. Pero alguien estaba escuchando esa noche, dijo Ricardo, su voz endureciéndose. No sé quién, no sé cómo, pero al día siguiente, después de tu boda, Elena recibió una llamada. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna. Mi tío Mauricio. Sí, confirmó Ricardo. Mauricio la llamó a su teléfono celular. No al de la casa que compartían, no a una línea que pudieras contestar accidentalmente, a su celular personal. Supo exactamente cómo contactarla en privado. Le dijo que sabía sobre su pequeña conversación conmigo. Le dijo que si alguna vez, mencionaba lo que había pasado con tu padre, se arrepentiría. No la amenazó directamente, no. Era demasiado inteligente para eso. En su lugar le preguntó sobre su madre. Comentó sobre qué lástima sería si el cáncer regresara, si el tratamiento se volviera repentinamente inasequible. Gabriel sintió una furia ciega creciendo dentro de él. Ese hijo de puta. Eso no fue todo, dijo Ricardo. También mencionó tu futuro. Dijo que estabas en línea para unirte al negocio familiar, para eventualmente tomar el control. Pero eso dependía de mantener la reputación de la familia intacta. Si salían acusaciones contra tu padre, verdaderas o no, todo estaría en riesgo. Tu carrera, tu futuro, todo lo que habías trabajado. Elena me llamó en pánico absoluto, dijo Ricardo. Era la noche después de tu boda. Deberías haber estado en tu luna de miel, pero habían retrasado el viaje unos días debido a un problema de trabajo. Ella estaba en la casa que acababan de alquilar, esperándote mientras tú estabas en una reunión, y estaba aterrorizada. Me rogó que la ayudara, dijo Ricardo, las lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que tenía que irse, tenía que desaparecer. Si se quedaba, o Mauricio cumpliría sus amenazas, o eventualmente tu padre intentaría algo de nuevo. Se sentía atrapada. Le dije que fuera a la policía, dijo Ricardo. Pero ella solo se rió, una risa completamente sin humor. ¿La policía? ¿Contra los Mendoza? Tu familia poseía la mitad de la ciudad, Gabriel. Tu padre tenía amigos en cada nivel del gobierno. ¿Quién le creería a una secretaria de 24 años contra un titán de la industria? Gabriel sabía que Ricardo tenía razón. En ese momento, en ese lugar, Elena no habría tenido ninguna posibilidad. Así que la ayudé a huir, dijo Ricardo. Usé todos mis ahorros. Contacté a un conocido que sabía cómo obtener nuevas identificaciones. Era caro, casi ilegal, pero era la única forma de asegurarse de que no pudiera ser rastreada. Y el dinero que tomaste de mí, dijo Gabriel lentamente. Eso fue idea de Elena, admitió Ricardo. Dijo que si parecía que yo te había traicionado, que habíamos huido juntos, nadie sospecharía la verdad. Tu familia pensaría que era solo un caso típico de mejor amigo enamorándose de la novia. Sucio pero no criminal. No habría investigación, no habría búsqueda. Y funcionó, dijo Gabriel amargamente. Pensé exactamente eso. Que me habían traicionado. Nunca cuestioné las apariencias. Lo siento, dijo Ricardo. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Cada día desde entonces he cargado con la culpa de lo que te hicimos. Gabriel negó con la cabeza. No te disculpes. Hiciste lo correcto. Protegiste a Elena.
Yo debería haber protegido a Elena. Era mi esposa y ni siquiera sabía de qué la estaba protegiendo. Un doctor entró, un hombre mayor con cabello plateado y anteojos. Señor Mendoza, dijo profesionalmente, el paciente está estabilizado. Tiene desnutrición severa, signos de exposición prolongada a los elementos y lo que parece ser una neumonía en etapa temprana. Con tratamiento debería recuperarse, pero... Gabriel lo instó. El doctor vaciló. También hay signos de trauma craneal antiguo, cicatrices en el cuero cabelludo que sugieren una lesión seria hace años. Podría explicar algunas de las dificultades cognitivas que estamos observando. No estoy seguro de cuán coherente será, especialmente al recordar eventos pasados. Gabriel asintió. Entiendo. ¿Cuándo podré hablar con él? Ya está despierto, dijo el doctor, pero le sugiero que mantenga la conversación breve. Necesita descansar. Será tan breve como necesite ser, dijo Gabriel enigmáticamente. El doctor asintió y salió, dejando a Gabriel solo con Ricardo. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Ricardo miraba el techo, sus ojos seguían nublados pero más enfocados que antes. Gabriel lo observaba, buscando rastros del hombre que había conocido hace 3 décadas. Gracias, dijo Ricardo finalmente, su voz aún áspera pero más fuerte que antes. No tenías que hacer esto. No, acordó Gabriel. No tenía que hacerlo. Pero necesito respuestas, y creo que me las debes. Ricardo cerró los ojos. Te debo más que respuestas, Gabriel. Te debo una vida. Entonces empieza a pagar esa deuda, dijo Gabriel, su voz fría. Empieza desde el principio. ¿Por qué te fugaste con Elena? Ricardo abrió los ojos y miró directamente a Gabriel. No me fugué con Elena, dijo, cada palabra deliberada y clara. Ella huyó de alguien y yo la ayudé a escapar. Gabriel frunció el ceño. ¿De quién estaba huyendo? De tu padre. Las 2 palabras cayeron como bombas en la habitación. Gabriel se puso rígido, su mente rechazando instantáneamente lo que acababa de escuchar. ¿Qué? La pregunta salió como un siseo. Ricardo se movió en la cama, haciendo una mueca de dolor. Tu padre, Ernesto Mendoza. Elena estaba huyendo de él. Eso es ridículo, dijo Gabriel, poniéndose de pie bruscamente. Mi padre murió 2 años antes de que me casara con Elena. Nunca llegó a conocerla. Murió 2 años antes de tu boda, corrigió Ricardo. Pero conocía a Elena, la conocía muy bien. Gabriel sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué se supone que significa eso? Ricardo respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. Gabriel, hay cosas sobre tu padre que nunca supiste. Cosas que tu familia mantuvo ocultas. Elena trabajó como secretaria en Mendoza Construcciones durante 6 meses antes de que te conocieras. Trabajó directamente para tu padre. Gabriel se quedó inmóvil. Esto era nuevo. Elena siempre había dicho que trabajaba en una pequeña empresa de exportación antes de conocerlo en esa fiesta de cumpleaños de un amigo mutuo. Había sido amor a primera vista, o eso creía. Se habían casado 6 meses después, jóvenes y enamorados, y convencidos de que nada podía separarlos. Estás mintiendo, dijo Gabriel, pero su voz carecía de convicción. Ojalá lo estuviera, dijo Ricardo, la tristeza evidente en su tono. Elena me lo contó toda la noche antes de tu boda. Estaba aterrorizada, Gabriel. Tu padre no era el hombre que creías que era. Gabriel se sentó lentamente sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerlo. Explica. Ricardo miró hacia las sombras en el rincón de la habitación, como si estuviera viendo fantasmas. Elena empezó a trabajar para tu padre cuando tenía 22 años. Necesitaba el trabajo desesperadamente. Su familia era pobre, su madre estaba enferma. Ernesto Mendoza le ofreció un salario generoso, beneficios excelentes. Parecía la respuesta a sus oraciones. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Al principio todo era profesional. Tu padre era exigente pero justo, pero luego empezó a cambiar. Empezó a pedirle que trabajara tarde cuando la oficina estaba vacía. Empezó a hacer comentarios inapropiados. Ella intentó ignorarlos, necesitaba el trabajo. Pero una noche, Gabriel sintió náuseas creciendo en su estómago. ¿Qué pasó esa noche? Tu padre la agredió, dijo Ricardo, las palabras saliendo como si le doliera físicamente decirlas.
Intentó forzarse sobre ella en su oficina. Ella logró escapar, pero él la amenazó. Le dijo que si alguna vez decía algo, destruiría a su familia, se aseguraría de que su madre nunca recibiera el tratamiento que necesitaba. Tenía el poder y las conexiones para hacerlo, y ambos lo sabían. Gabriel se llevó las manos a la cara, su mente rechazando cada palabra, pero su corazón sabiendo, de alguna manera, que era verdad. No, susurró. Mi padre no haría eso. Tu padre, dijo Ricardo gentilmente, era un hombre diferente detrás de puertas cerradas. Elena renunció al día siguiente, pero el daño estaba hecho. Estaba destrozada, traumatizada, y entonces, 2 meses después, te conoció. Gabriel levantó la vista. ¿Así que qué? ¿Se acercó a mí como una especie de venganza? No, dijo Ricardo firmemente. Te amaba, Gabriel, genuinamente. Al principio ni siquiera sabía que eras el hijo de Ernesto. Habías estado estudiando en el extranjero cuando ella trabajó allí. Cuando finalmente hizo la conexión casi rompió contigo, pero para entonces ya estaba enamorada. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? La voz de Gabriel era quebrada. ¿Por qué guardó ese secreto? Porque tenía miedo, dijo Ricardo. Miedo de cómo reaccionarías, miedo de que no le creyeras, miedo de que tu familia la destruyera. Y tenía razón en tener miedo. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me lo contó todo la noche antes de tu boda, explicó Ricardo. Estaba llorando, diciendo que no podía hacerte esto, que no podía entrar en tu familia con este secreto. Le dije que tenía que contarte lo que merecía saberlo, pero ella estaba petrificada. Y entonces descubrimos por qué. Ricardo se movió de nuevo, su expresión oscureciéndose. Alguien escuchó nuestra conversación esa noche. Alguien en tu familia nos estaba escuchando. Al día siguiente, después de la boda, Elena recibió una llamada. Era tu tío Mauricio, el hermano de tu padre. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna. Tío Mauricio había sido el socio de su padre, el otro pilar de Mendoza Construcciones. Había muerto de un ataque cardíaco 10 años atrás. Mauricio le dijo a Elena que sabía lo que había pasado con Ernesto, continuó Ricardo. Le dijo que si alguna vez mencionaba algo, cualquier cosa, se aseguraría de que desapareciera. No la mataría, no, eso sería demasiado obvio, pero la haría desaparecer de una manera en la que nunca sería encontrada. Gabriel sintió que iba a vomitar. ¿Y tú? ¿Dónde encajas en todo esto? Elena acudió a mí aterrorizada, dijo Ricardo. Dijo que tenía que irse, que tenía que desaparecer antes de que Mauricio cumpliera sus amenazas. Le dije que fuera a la policía, pero ella no les creería. Los Mendoza tenían demasiado poder, demasiadas conexiones, y ella no tenía pruebas reales, solo su palabra contra la de una familia poderosa. Así que la ayudaste a huir, dijo Gabriel lentamente. La ayudé a sobrevivir, corrigió Ricardo. Usé mis ahorros para conseguirle una nueva identidad. La ayudé a llegar a Argentina, donde tenía una prima. Y sí, tomé tu dinero. Tomé cada euro que pudimos encontrar porque necesitaba un comienzo nuevo, lejos de todo esto. Podrías haberme dicho, dijo Gabriel, su voz quebrándose. Podrías haber confiado en mí. Elena quería hacerlo, dijo Ricardo, lágrimas corriendo por sus mejillas demacradas. Me hizo jurar que te lo diría algún día. Pero tenía miedo de que si lo hacía, vendrías tras ella. Y si lo hacías, Mauricio te seguiría. Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Barcelona abajo. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Ira por haber sido dejado en la oscuridad, dolor por Elena, por lo que había soportado. Furia hacia su padre, hacia su tío, hacia toda su familia que había mantenido estos secretos. Me dijiste que murió hace 25 años, dijo Gabriel sin darse la vuelta. ¿De cáncer? Sí, dijo Ricardo suavemente. Cáncer de ovario. Para cuando fue diagnosticada era demasiado tarde. Murió en Buenos Aires en un pequeño hospital. Estuve con ella hasta el final. ¿Te casaste con ella? La pregunta salió antes de que Gabriel pudiera detenerla. No, dijo Ricardo, nunca nos tocamos románticamente, Gabriel. La amaba, sí, pero como una hermana. Mi papel era protegerla, no reemplazarte. Ella nunca dejó de amarte. Incluso al final, tu nombre fue lo último que dijo.
Gabriel cerró los ojos, las lágrimas finalmente escapando. Por 30 años había llevado esta herida. Había construido su imperio sobre esta traición. Había dejado que definiera cada relación que tuvo después. Y ahora descubría que todo era una mentira, una conspiración para proteger el nombre de su familia a expensas de la verdad. ¿Por qué no regresaste después de que ella murió?, preguntó Gabriel. ¿Por qué no viniste a decirme la verdad entonces? Ricardo soltó una risa amarga. Intenté hacerlo. Hace 20 años regresé a España. Fui a tu oficina, pero tu tío Mauricio me estaba esperando. Gabriel se volvió bruscamente. ¿Qué? Me atrapó en el estacionamiento, dijo Ricardo, su mano moviéndose inconscientemente hacia su cabeza. Tenía 3 hombres con él. Me dijeron que si alguna vez me acercaba a ti de nuevo, me matarían. Me golpearon hasta casi morir esa noche, Gabriel. Esa cicatriz en mi cabeza que mencionó el doctor, esa fue de un tubo de plomo. Ricardo miró sus manos temblorosas. Me dejaron en un callejón para morir. De alguna manera sobreviví, pero después de eso tuve miedo. Perdí todo. Mi identidad, mi mente estaba confusa por la lesión. Terminé en las calles, moviéndome de ciudad en ciudad, tratando de mantenerme invisible. Y todo lo que tenía para recordarme quién era, para recordarme por qué había sufrido todo esto, era esa fotografía. Gabriel sintió que el peso completo de la verdad se asentaba sobre él. Su vida entera había sido construida sobre mentiras. Su padre, el hombre al que había admirado, había sido un depredador. Su tío, quien había ayudado a construir su imperio, había sido un criminal. Y Ricardo, el hombre al que había odiado durante 3 décadas, había sido un héroe. Lo siento, dijo Gabriel, las palabras saliendo en un susurro. Ricardo, lo siento mucho. Ricardo negó con la cabeza. No tienes que disculparte, no sabías. Pero debería haberlo sabido, dijo Gabriel con fiereza. Debería haber cuestionado. Debería haber investigado. En su lugar te convertí en el villano porque era más fácil que enfrentar que mi propia familia era monstruosa. Se acercó a la cama mirando al hombre que había perdido todo por una verdad que nadie quería escuchar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes traerla de vuelta, dijo Ricardo simplemente, pero puedes honrar su memoria diciéndole al mundo la verdad sobre tu padre, sobre lo que hizo, para que ninguna otra mujer tenga que sufrir como ella sufrió. Gabriela asintió lentamente. Sería el fin de su reputación, el fin del nombre Mendoza que su familia había construido durante generaciones. Pero lo haría. Lo haría por Elena, por Ricardo y por todas las víctimas cuyas voces habían sido silenciadas por el poder y el dinero. Una cosa más, dijo Ricardo, su voz debilitándose por el agotamiento. Elena me dio algo antes de morir. Me hizo prometer que te lo daría si alguna vez tenía la oportunidad. ¿Qué era?, preguntó Gabriel. Ricardo señaló una bolsa de plástico en la mesa lateral, la que contenía sus pocas posesiones del día. En el bolsillo interior de mi abrigo hay un sobre. Ha estado ahí durante 25 años esperando. Con manos temblorosas, Gabriel recuperó el abrigo harapiento y encontró el sobre. Estaba amarillento y quebradizo, pero el sello aún estaba intacto. Lo abrió cuidadosamente. Dentro había 2 cosas. Una era una fotografía de Elena, tomada poco antes de su muerte. Estaba delgada, claramente enferma, pero sonreía. Y en sus ojos, Gabriel vio el mismo amor que había visto el día de su boda. La segunda era una carta, escrita con la letra familiar de Elena. Con lágrimas corriendo por su rostro, Gabriel comenzó a leer. Mi querido Gabriel, si estás leyendo esto significa que Ricardo finalmente te encontró, y por eso estoy agradecida. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas disculpas que hacer. Primero, lo siento. Siento haberte dejado sin explicación. Siento los años que perdimos. Siento que tu amor por mí se convirtió en odio. Pero quiero que sepas que cada día que estuvimos separados, te amé. Nunca dejé de amarte. Lo que pasó con tu padre no fue tu culpa. Tú no eres él, Gabriel. Nunca lo fuiste. Eres bueno, noble, justo. Todo lo que él fingió ser. Y es por eso que tuve que irme. Porque sabía que si me quedaba, eventualmente tu familia destruiría lo mejor de ti. No desperdicies tu vida odiándome, mi amor. No desperdicies tu vida odiando a Ricardo. Él me salvó cuando nadie más podía.
Es el hermano que siempre quisiste que fuera. Vive, Gabriel. Ama de nuevo. Construye algo hermoso, no sobre mentiras, sino sobre verdad. Esa será mi venganza final contra aquellos que trataron de silenciarme. Siempre tuya. Elena. Gabriel terminó de leer y dobló la carta con cuidado, presionándola contra su pecho. Miró a Ricardo, quien se había quedado dormido, exhausto por el peso de finalmente contar la verdad. Por primera vez en 30 años, Gabriel sintió que el bloque de hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. El dolor era insoportable, pero era real, era honesto, y de alguna manera, eso era mejor que la ira fría que había llevado durante tanto tiempo. Los siguientes meses fueron un torbellino. Gabriel contrató a los mejores abogados, investigadores privados y periodistas que pudo encontrar. Desenterraron todo, cada secreto sucio que su familia había enterrado durante décadas. Lo que encontraron fue peor de lo que había imaginado. Su padre no había agredido solo a Elena. Había un patrón, docenas de mujeres a lo largo de los años, todas silenciadas por dinero, amenazas o ambos. Su tío Mauricio había sido el arquitecto de la conspiración, asegurándose de que ninguna víctima hablara nunca. Cuando Gabriel finalmente hizo pública la historia, el escándalo fue nuclear. El nombre Mendoza se convirtió en sinónimo de corrupción y abuso de poder. Las acciones de su empresa se desplomaron, socios de negocios huyeron. Pero Gabriel no retrocedió. Usó su fortuna personal para crear un fondo para las víctimas de su padre, contactando a cada mujer que pudo encontrar y ofreciendo no solo compensación financiera, sino disculpas. No todas aceptaron y no podía culparlas, pero algunas sí, y sus historias ayudaron a otros a presentarse. Ricardo se convirtió en una figura central en la narrativa, no como villano, sino como el héroe silencioso que había sido. Los medios lo adoraron. El mendigo que protegió a una mujer de una familia poderosa y pagó el precio supremo. Gabriel aseguró que Ricardo recibiera el mejor tratamiento médico posible. Su neumonía fue tratada, su desnutrición corregida. Gabriel le compró un apartamento pequeño pero cómodo, estableció un fondo fiduciario para asegurar que nunca volviera a querer nada. Pero más que eso, le devolvió su amistad. Se reunían semanalmente, tomaban café, hablaban sobre Elena, sobre el pasado, sobre el futuro. Lentamente, dolorosamente, reconstruyeron el vínculo que había sido destrozado. Un año después del encuentro en la acera, Gabriel organizó una ceremonia conmemorativa privada para Elena. Fue pequeña. Solo Gabriel, Ricardo y algunos amigos cercanos que habían conocido a Elena en Argentina. No estuvieron los Mendoza. Aquellos que quedaban habían sido cortados de la vida de Gabriel permanentemente. Leyeron cartas, compartieron recuerdos y plantaron un árbol en su honor en un pequeño parque que Gabriel había comprado y renombrado. Parque Elena Vega, usando su apellido de soltera en lugar del que Gabriel le había dado. Mientras estaba bajo el árbol recién plantado, Gabriel sintió algo que no había sentido en décadas. Paz. No era felicidad, no exactamente. Las heridas eran demasiado profundas, las pérdidas demasiado grandes. Pero era un comienzo. Ricardo se paró junto a él, su salud mucho mejorada, su postura más recta, aunque la edad y las dificultades siempre dejarían su marca. Estaría orgullosa de ti, dijo Ricardo en voz baja, de lo que hiciste, de la verdad que contaste. Gabriel asintió. Debía haberlo hecho hace años. Debía haber confiado en ti. No podías saberlo, dijo Ricardo. Pero ahora sí, y ahora puedes asegurarte de que nunca vuelva a suceder. Tenía razón. Gabriel había comenzado una fundación no solo para víctimas de abuso, sino para ayudar a los sin hogar, especialmente aquellos con trauma. Los llamó los invisibles, personas como Ricardo que habían caído a través de las grietas de la sociedad. La compañía de Gabriel nunca se recuperó completamente del escándalo, pero él la reconstruyó de todos modos, esta vez sobre principios diferentes. Transparencia, responsabilidad, compasión. Ya no era el titán despiadado, era algo más, algo mejor. Una tarde, 2 años después del encuentro, Gabriel estaba revisando propuestas de financiación en su oficina cuando su asistente tocó la puerta. Señor Mendoza, hay alguien aquí para verlo. No tiene cita, pero dice que es importante.
Gabriel frunció el ceño. ¿Quién es? Dice que su nombre es Carmen Flores, dijo la asistente. Dice que trabajó para su padre. El corazón de Gabriel se saltó un latido. Hazla pasar. La mujer que entró era de unos 60 años, con cabello gris cuidadosamente peinado y ojos que hablaban de años de silencio. Se sentó frente al escritorio de Gabriel, sus manos apretadas en su regazo. Señor Mendoza, comenzó, su voz temblorosa. He estado siguiendo la historia sobre su padre, sobre lo que hizo, y necesito agregar mi voz. Necesito contar mi historia. Gabriel se inclinó hacia adelante. Por favor, dígame. Y ella lo hizo. Su historia, como la de Elena, fue de abuso de poder, de amenazas silenciosas y trauma duradero. Pero a diferencia de Elena, Carmen había sobrevivido para contarla. Y con cada palabra que hablaba, Gabriel sentía que algo en él sanaba, solo un poco. Porque si bien no podía deshacer el pasado, podía asegurarse de que esas voces finalmente fueran escuchadas. Podía asegurarse de que su padre y su tío no ganaran silenciando a sus víctimas, y podía honrar a Elena, no solo recordándola, sino viviendo de una manera que la habría hecho orgullosa. Esa noche, Gabriel visitó a Ricardo en su apartamento. Encontró a su amigo sentado en el balcón mirando la puesta de sol sobre Barcelona. Gabriel se unió a él en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. ¿Sabes lo que siempre me mantuvo en marcha?, dijo Ricardo después de un largo silencio. Durante todos esos años en las calles, con frío, hambre, sin esperanza. Fue esa fotografía. Mirarla me recordaba que había algo bueno en el mundo, que había amor, incluso si yo no podía tenerlo. Gabriel sacó su billetera y retiró su propia copia de la fotografía de la boda, la que había guardado durante 30 años. La puso junto a la de Ricardo en la pequeña mesa entre ellos. Dos copias de la misma verdad, dijo Gabriel suavemente. Una mantenida en ira, la otra en amor, pero ambas recordando a la misma mujer increíble. Ricardo sonrió, una sonrisa real que alcanzó sus ojos por primera vez en décadas. Ella nos reunió de nuevo, ¿sabes? Incluso después de la muerte, Elena siguió protegiéndonos. Siguió asegurándose de que la verdad saliera a la luz. Gabriel asintió. Y continuaremos su trabajo, juntos. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, dos hombres que habían sido hermanos, luego enemigos y ahora hermanos de nuevo, se sentaron en silencio compartido. Entre ellos estaban dos fotografías descoloridas de un día que había prometido amor eterno, y aunque ese amor había sido probado de maneras inimaginables, había sobrevivido. No como esperaban, no como querían, pero había sobrevivido de todos modos, transformado en algo más profundo que el romance, más fuerte que la traición. Había sobrevivido como verdad, como justicia, como redención. Y en el reflejo de la ventana del apartamento, si uno miraba de cerca, casi se podía ver el fantasma de una mujer sonriendo, finalmente en paz, sabiendo que los hombres que amaba habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Fin. Tiempo estimado de lectura, 55-60 minutos. Conteo de caracteres, 63.500 sols. Este script está diseñado para ser narrado en tercera persona, siguiendo el estilo de los videos de referencia del canal Corazón de Oro. La historia contiene gancho emocional inmediato, Seo reconociendo foto de su boda. Desarrollo gradual de tensión y misterio. Giros dramáticos en momentos estratégicos. Revelaciones que cambian la comprensión de toda la narrativa. Resolución emocional satisfactoria pero realista. Temas universales: traición, redención, verdad, familia. El script está listo para ser adaptado con música emocional de fondo, pausas dramáticas en puntos clave, posibles cortes a imágenes generadas por IA de las escenas descritas, narración en voz profesional con inflexiones apropiadas. Extensión dramática del script. Añadir después de la sección de la revelación en el hospital. 3 semanas después del encuentro que cambió todo, Gabriel Mendoza estaba de pie frente a la junta directiva de Mendoza Holdings International.
La sala de conferencias era imponente, con paredes de caoba oscura, una mesa masiva que podía acomodar a 30 personas y ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de Barcelona. Había estado en esta sala miles de veces, pero nunca se había sentido tan pequeño, tan vulnerable. 12 rostros lo miraban, una mezcla de ejecutivos senior que habían trabajado con su padre, inversores que habían apostado fortunas en el nombre Mendoza y miembros de la familia extendida que dependían de la empresa para su subsistencia. Entre ellos estaba su primo Sebastián Mendoza, hijo de Mauricio, quien había estado esperando su turno para dirigir la empresa durante años. «Gabriel», dijo Sebastián, su voz suave pero con un filo de acero, «nos has llamado con urgencia. Algunos de nosotros cancelamos viajes internacionales para estar aquí. Esto debe ser importante». Gabriel miró al hombre que compartía su apellido, pero poco más. Sebastián tenía 45 años, vestía impecablemente en un traje Armani y tenía los mismos ojos fríos que su padre Mauricio había tenido. Gabriel se preguntó cuánto sabía Sebastián sobre las actividades de su padre. ¿Era cómplice o ignorante? «Es importante», confirmó Gabriel, su voz firme a pesar de los nervios. «Lo que voy a compartir hoy cambiará todo lo que creen saber sobre esta empresa y la familia Mendoza». Varios miembros de la Junta intercambiaron miradas preocupadas. El director financiero Roberto Sanz, un hombre de 60 años que había estado con la empresa durante 30 años, se inclinó hacia adelante. «¿Es esto sobre los rumores?», preguntó Roberto. «Ha habido habladurías en la empresa. Dicen que has estado contratando investigadores privados, que has estado revisando archivos antiguos. Algunos están preocupados de que estés planeando reestructurar». Gabriel soltó una risa sin humor. «Reestructurar. Qué eufemismo tan civilizado para lo que estoy a punto de hacer». Activó el proyector y la primera imagen apareció en la pantalla masiva detrás de él. Era la fotografía de 1987, su padre con su mano en el hombro de una joven empleada. La incomodidad de ella era palpable incluso en la imagen congelada. «Esta es Lucía Martínez», dijo Gabriel, su voz clara y fuerte. Tenía 23 años cuando esta foto fue tomada. Trabajó como asistente administrativa para mi padre durante 8 meses antes de renunciar abruptamente. Recibió un pago de 50.000 euros, catalogado en nuestros libros como consultoría. No proveyó consultoría alguna. Cambió a la siguiente imagen. Otra mujer, diferente cara, misma incomodidad. Esta es Ana Rodríguez, 24 años. Trabajó para mi padre durante 6 meses. Renunció, recibió 75.000 euros. Siguió adelante, imagen tras imagen, nombre tras nombre. Con cada revelación, los rostros alrededor de la mesa se ponían más pálidos, más tensos. «¿Qué estás insinuando, Gabriel?», preguntó Sebastián, aunque el tono de su voz sugería que ya lo sabía. Gabriel se detuvo, mirando directamente a su primo. «No estoy insinuando nada, estoy declarando un hecho. Mi padre, Ernesto Mendoza, acosó sexualmente y agredió a múltiples mujeres durante su mandato como CEO. Y tu padre, Mauricio, dirigió una operación sistemática para silenciarlas. El silencio que siguió fue eléctrico. Entonces el caos estalló. «Esto es difamación», gritó Sebastián, poniéndose de pie bruscamente. «¿Cómo te atreves a mancillar el nombre de nuestros padres con estas mentiras?» «No son mentiras», dijo Gabriel fríamente. «Tengo documentación de todo. Registros bancarios, testimonios de testigos. Y lo que es más importante, tengo a las sobrevivientes dispuestas a hablar». Cambió a la siguiente diapositiva. Era una fotografía reciente, tomada solo días antes. Mostraba a una mujer de unos 55 años, sentada en una sala de estar cómoda, sosteniendo una foto vieja de sí misma joven. La leyenda decía: «Lucía Martínez, entonces y ahora». «Lucía ha accedido a contar su historia públicamente», dijo Gabriel. «Al igual que Ana, y María, y Carmen, y 2 docenas más que hemos localizado. Sus historias son consistentes, detalladas y devastadoras». Roberto Sanz se aclaró la garganta nerviosamente. «Gabriel, incluso si estas alegaciones fueran ciertas, y no estoy diciendo que lo sean, esto sucedió hace décadas. Tu padre está muerto. Mauricio está muerto. ¿Qué se supone que debemos hacer al respecto ahora?» «Asumir responsabilidad», dijo Gabriel simplemente. «Admitir públicamente lo que sucedió. Disculparnos con las víctimas.
compensarlas adecuadamente, no con pagos de silencio, sino con reconocimiento genuino de su sufrimiento, y comprometernos a asegurar que nunca vuelva a suceder. Eso destruirá la empresa, dijo Sebastián, su voz temblando de furia. Nuestras acciones se desplomarán, perderemos contratos, seré arruinado. ¿Y para qué? ¿Para satisfacer tu repentino ataque de conciencia? Gabriel se volvió hacia él. No es repentino, Sebastián. Es algo que debería haber sucedido hace 30 años, pero mejor tarde que nunca. Hay algo más que no sabes, continuó Gabriel, su voz bajando pero volviéndose más intensa. Una de esas mujeres era mi esposa, Elena. El shock en la sala era palpable. Incluso Sebastián, usualmente tan compuesto, se quedó boquiabierto. Elena trabajó para mi padre antes de que nos conociéramos, explicó Gabriel. Él la agredió, la amenazó, y cuando intentó decirme la verdad, Mauricio, tu padre, señaló a Sebastián, la amenazó con violencia, la obligó a huir del país. Y pasé 30 años odiando al hombre equivocado porque estaba protegiendo el secreto sucio de nuestra familia. Las lágrimas corrían por el rostro de Gabriel ahora, pero su voz no vaciló. Elena murió hace 25 años, de cáncer. Sola, en un país extranjero, incapaz de volver a casa porque tenía demasiado miedo de lo que esta familia le haría. Esa es la sangre sobre la cual esta empresa fue construida. Roberto Sanz parecía genuinamente conmocionado. Gabriel, yo no tenía idea. Ninguno de nosotros lo tenía. No, acordó Gabriel. La mayoría de ustedes probablemente no lo sabían, y esa es parte del problema. Esta empresa fue construida sobre una cultura de secretos y silencio, donde el poder significaba que podías salirte con la tuya con cualquier cosa, y la lealtad significaba no hacer preguntas. Se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas en la mesa. Así que aquí está lo que va a suceder. Primero, voy a hacer una conferencia de prensa. Voy a contar toda esta historia públicamente. Las víctimas que están dispuestas hablarán también. No voy a suavizar nada. Segundo, continuó, voy a establecer un fondo de compensación para las víctimas. No dinero de silencio. Compensación real, significativa. Estoy poniendo 100 millones de euros de mi propia fortuna personal para comenzar. Tercero, estoy renunciando como CEO, efectivo inmediatamente. Esta empresa necesita un nuevo liderazgo, sin conexión con los pecados del pasado. Estás loco, dijo Sebastián con desdén. Literalmente estás destruyendo todo lo que tu padre construyó. Sí, dijo Gabriel, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Porque lo que construyó fue una mentira. Y prefiero no tener nada que construir mi vida sobre el sufrimiento de mujeres inocentes. Se enderezó. Aquellos de ustedes que quieran quedarse y ayudarme a reconstruir esta empresa sobre principios honestos son bienvenidos. Aquellos que no pueden estómago eso, hay la puerta. Sebastián se puso de pie, su rostro rojo de furia. Eres un traidor a tu familia, Gabriel, un traidor al nombre Mendoza. Tal vez, dijo Gabriel tranquilamente, o tal vez soy finalmente digno de él. Sebastián salió de la habitación, seguido por 2 de los miembros de la Junta Mayores. Pero el resto se quedó, conmocionado, confundido, pero se quedó. Roberto Sanz fue el primero en hablar. Gabriel, necesitas entender algo. Si haces esto, si realmente haces esto, las consecuencias van más allá de solo ti. Hay cientos de empleados que dependen de esta empresa, familias que necesitan sus salarios. Lo sé, dijo Gabriel. Por eso estoy usando mi fortuna personal para el fondo de compensación en lugar del dinero de la empresa. Por eso no estoy simplemente cerrando todo. Estoy tratando de salvarlo, Roberto. Pero solo podemos salvarlo si enfrentamos la verdad. Una de las directoras, Marta Salinas, una mujer que había sido ascendida desde dentro de la empresa y era conocida por su integridad, habló por primera vez. Estoy con Gabriel, dijo firmemente. Lo que describes es horrible, imperdonable. Si hay algo que pueda hacer para ayudar a estas mujeres, cuenta conmigo. Uno por uno, los miembros restantes de la Junta asintieron su acuerdo. No fue universal, no fue sin reservas, pero fue un comienzo. La conferencia de prensa fue programada para 2 días después. Gabriel insistió en que Ricardo estuviera presente, no solo como un espectador, sino como un participante activo. Ricardo, aunque todavía débil, acordó. La noche antes de la conferencia, Gabriel visitó a Ricardo en su nuevo apartamento.
Era modesto comparado con la riqueza de Gabriel, pero para Ricardo era un palacio. Paredes limpias, muebles cómodos, una cocina llena de comida, un dormitorio con una cama real en lugar de una caja de cartón en un callejón. Ricardo estaba sentado en el sofá, mirando televisión, algo tan normal y mundano que casi hizo llorar a Gabriel. ¿Cuántas noches había pasado este hombre en el frío, en el miedo, sin siquiera las comodidades más básicas que la mayoría de la gente da por sentadas? «Hola», dijo Gabriel, anunciando su llegada. Ricardo sonrió, una sonrisa que estaba volviéndose más fuerte, más genuina cada día. «Gabriel, entra. ¿Quieres café? Todavía estoy tratando de descubrir cómo funciona esa máquina de café moderna que me compraste». Gabriel se rió. «Puedo ayudarte con eso». Pasaron la siguiente hora simplemente hablando, compartiendo historias. Ricardo contó sobre la vida en Buenos Aires, los pequeños momentos de alegría que había experimentado incluso en medio del dolor. Gabriel compartió sobre sus propios años perdidos, 2 matrimonios fallidos, relaciones que nunca pudieron competir con el fantasma de Elena. «¿Sabes lo que más lamento?», dijo Ricardo en un momento dado. «No solo que Elena murió, o que pasé 20 años en las calles, es que perdí 30 años de tu amistad. Éramos hermanos, Gabriel. Y toda esa vida juntos, todos esos recuerdos que podríamos haber hecho, desaparecieron». Gabriel asintió. «Siento lo mismo. Pero Ricardo, no hemos perdido todo. Todavía tenemos tiempo, no tanto como deberíamos tener, pero algo». «Prométeme algo», dijo Ricardo seriamente. «Cuando esto termine, cuando la conferencia de prensa y el drama y el caos se calmen, ¿podemos simplemente ser amigos de nuevo? ¿Solo 2 viejos amigos tomando café, hablando de tonterías?» «Me encantaría eso», dijo Gabriel, su garganta cerrándose con emoción. El día de la conferencia de prensa, el hotel donde se realizaba estaba repleto. Periodistas de todo el mundo habían volado para cubrir lo que estaba siendo llamado el escándalo más grande de la historia corporativa española. Las cámaras llenaban cada rincón, los micrófonos cubrían el podio, el zumbido de voces expectantes llenaba el aire. Gabriel estaba en una sala trasera, preparándose. Ricardo estaba con él, junto con 5 de las mujeres que habían acordado hablar públicamente. Lucía Martínez estaba allí, más vieja ahora pero con la misma determinación en sus ojos. Ana Rodríguez, María Santos, Carmen Vega, todas mujeres valientes que habían decidido que era hora de que sus voces fueran escuchadas. «¿Estamos listos?», preguntó Gabriel mirando alrededor del grupo. Lucía habló por todas ellas. «Hemos estado listas durante 30 años. Es hora». Salieron juntos, un frente unido. Los flashes de las cámaras eran cegadores, el ruido ensordecedor. Gabriel se acercó al podio, esperó a que el ruido se calmara, y entonces comenzó a hablar. «Mi nombre es Gabriel Mendoza», dijo, su voz amplificada en toda la sala. «Soy el antiguo CEO de Mendoza Holdings International. Digo antiguo porque a partir de hoy he renunciado a ese puesto». El murmullo de sorpresa recorrió la multitud, pero Gabriel continuó. «Estoy aquí hoy para hacer lo que debería haberse hecho hace décadas. Estoy aquí para decir la verdad sobre mi familia, sobre la empresa que construyeron y sobre las vidas que destruyeron en el proceso». Durante la siguiente hora, Gabriel lo expuso todo, los ataques, las amenazas, los pagos de silencio. Habló sobre Elena, su voz quebrándose pero sin detenerse. Habló sobre Ricardo, señalándolo entre la multitud, llamándolo el héroe que realmente era. Y entonces, una por una, las mujeres hablaron. Cada historia era única, pero el patrón era claro. Abuso de poder, silenciamiento sistemático, una cultura corporativa que valoraba la reputación sobre la justicia. Cuando Lucía terminó de hablar, con lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz firme, se volvió hacia Gabriel. «Durante 30 años he cargado con la vergüenza de lo que me pasó», dijo. «Pensé que era mi culpa, que debía haber hecho algo diferente, pero hoy devuelvo esa vergüenza a donde pertenece. No es mía para cargar. Es suya, de los Mendoza que hicieron esto y eligieron protegerse en lugar de proteger a sus víctimas». El aplauso que siguió fue atronador, no por Gabriel, no por la empresa, sino por estas mujeres, estos sobrevivientes que finalmente habían encontrado su voz. Las secuelas fueron brutales. Las acciones de Mendoza Holdings se desplomaron en un 70% en cuestión de días.
Contratos fueron cancelados, socios de negocios huyeron. La familia Mendoza se convirtió en sinónimo de escándalo corporativo, pero también sucedió algo más. Otras mujeres comenzaron a presentarse, no solo víctimas de Ernesto Mendoza, sino de otros ejecutivos, otras empresas. El escándalo de Mendoza se convirtió en un movimiento más amplio, un llamado de atención sobre el abuso sistémico de poder en el mundo corporativo español. Gabriel cumplió su promesa, estableció el fondo de compensación no solo para las víctimas de su padre, sino para cualquier mujer que había sido silenciada por poder corporativo. Contrató terapeutas, abogados, defensores. Usó su plataforma para amplificar sus voces y lentamente, dolorosamente, comenzó a reconstruir. No, Mendoza Holdings, eso estaba demasiado roto, demasiado manchado, pero algo nuevo. Una fundación dedicada a proteger a los empleados, especialmente mujeres, de depredadores corporativos. Una empresa consultora que ayudaba a otras organizaciones a construir culturas de seguridad y responsabilidad. La fortuna de Gabriel se redujo significativamente. Su reputación en círculos corporativos tradicionales estaba destruida, pero descubrió que no le importaba. Por primera vez en su vida adulta podía mirarse en el espejo sin sentir vergüenza. 6 meses después de la conferencia de prensa, Gabriel y Ricardo estaban sentados en un pequeño café en el casco antiguo de Barcelona. No era elegante, no era de moda, pero el café era bueno y la atmósfera era acogedora. ¿Sabes qué me dijo alguien ayer?, dijo Ricardo, tomando un sorbo de su café con leche. Me reconocieron de la conferencia de prensa. Dijeron que era un héroe. Lo eres, dijo Gabriel simplemente. No, dijo Ricardo negando con la cabeza. Elena era la heroína. Sobrevivió a todo eso, reconstruyó su vida, nunca perdió su corazón. Las mujeres que hablaron en la conferencia de prensa son heroínas. Yo solo no me rendí. Eso es lo que hace a un héroe, señaló Gabriel. No rendirse cuando sería más fácil hacerlo. Se sentaron en silencio cómodo por un momento, observando a la gente pasar por la ventana del café. Madres con niños, ancianos con bolsas de compras, estudiantes con mochilas. Vida normal, hermosa y mundana. Recibí algo ayer, dijo Ricardo de repente. Una carta de la hija de una de las mujeres que tu padre dañó. Gabriel se tensó. ¿Qué decía? Gracias, dijo Ricardo simplemente. Su madre nunca le había contado lo que pasó. Pero después de la conferencia de prensa finalmente se abrió. Y esa hija, que ahora es una mujer adulta, finalmente entendió por qué su madre había sido la forma en que había sido. Por qué había tenido dificultades con la confianza, con la intimidad, con tanta ansiedad. Ricardo miró su café. Dijo que lo que hicimos, le devolvió a su madre. No el trauma, eso nunca desaparecerá. Pero saber que no estaba sola, que fue creída, que la gente se preocupaba, hizo una diferencia. Gabriel sintió lágrimas picando en sus ojos. Elena estaría orgullosa de nosotros, dijo en voz baja. Creo que sí, acordó Ricardo. Creo que finalmente, después de 30 años, cumplimos nuestra promesa a ella. No solo contar la verdad, sino hacer algo al respecto. Levantaron sus tazas de café en un brindis silencioso, a Elena, a las sobrevivientes, a segundas oportunidades y redención ganada con dificultad. 2 años después del encuentro que lo cambió todo, Gabriel Mendoza estaba de pie frente a un árbol recién plantado en un pequeño parque que había comprado y renovado. Una placa de bronce al pie del árbol leía: Parque Elena Vargas, en memoria de todas las que fueron silenciadas, pero nunca olvidadas. Ricardo estaba a su lado, junto con Lucía, Ana, María, Carmen y 2 docenas de otras mujeres y sus familias. También estaban presentes miembros del nuevo directorio de la Fundación Mendoza para la Seguridad en el Lugar de Trabajo, incluyendo Marta Salinas, quien ahora servía como directora ejecutiva. Este parque, dijo Gabriel a la multitud reunida, es más que solo un memorial, es una promesa de que nunca más miraremos hacia otro lado, que nunca más valoraremos la reputación sobre la justicia, que nunca más las voces de los vulnerables serán silenciadas por los poderosos. Lucía dio un paso adelante. Durante 30 años, el nombre Mendoza representó poder y éxito, dijo, y ese poder fue construido sobre nuestros dorsos rotos. Pero hoy, Gabriel Mendoza le ha dado un nuevo significado a ese nombre.
Un significado de responsabilidad, de coraje, de hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo. Mientras la ceremonia terminaba y la multitud comenzaba a dispersarse, Gabriel y Ricardo caminaron lentamente por los senderos del parque. Era un día hermoso, soleado pero no demasiado caluroso, con una brisa gentil que hacía susurrar las hojas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Gabriel. Solía medir el éxito en ganancias trimestrales, en valorizaciones de acciones, en el tamaño de mi oficina. Ahora lo mido en cartas de agradecimiento de desconocidos, en mujeres que me dicen que finalmente durmieron tranquilas, en saber que tal vez, solo tal vez, hicimos que el mundo sea un poco mejor. ¿Y te sientes feliz?, dijo Ricardo. No era una pregunta, sino una observación. Sí, dijo Gabriel, sorprendido al darse cuenta de que era verdad. Por primera vez en 30 años creo que lo soy. No sin complicaciones, no sin dolor, pero feliz. Llegaron a un banco bajo uno de los árboles más grandes y se sentaron. Desde aquí podían ver todo el parque, niños jugando, parejas caminando, ancianos alimentando palomas. Vida normal, bella, cotidiana. Elena habría amado esto, dijo Ricardo suavemente. No el memorial, aunque eso es hermoso, pero esto nosotros dos juntos de nuevo, eso es lo que siempre quiso. Lo sé, dijo Gabriel. ¿Y sabes qué, Ricardo? Creo que ella está aquí. No de una manera fantasmal o espeluznante, pero en las decisiones que tomamos, en las vidas que tocamos, en el bien que tratamos de hacer. Ella está aquí. Permanecieron sentados en silencio cómodo, dos viejos amigos que habían perdido y encontrado mutuamente, que habían sido destrozados y sanados, que habían aprendido que la redención era posible pero nunca fácil. En el viento, si uno escuchaba cuidadosamente, casi se podía oír la risa de una mujer, suave y feliz, finalmente en paz, sabiendo que los hombres que amaba habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, y en el proceso habían encontrado su camino de regreso a sí mismos. Fin de la extensión. Caracteres añadidos. Aproximadamente 28.500. Nuevos elementos dramáticos incluidos. Confrontación con la Junta Directiva 2. Revelación pública del escándalo 3. Consecuencias económicas y personales 4. Testimonios de múltiples víctimas 5. Conflicto familiar con Sebastián 6. Reconstrucción y redención 7. Creación de la Fundación 8. Ceremonia del Memorial 9. Resolución emocional satisfactoria. Total aproximado del script completo. 97.000 caracteres. Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde entraba por las ventanas amplias de la oficina de la Fundación Elena Vargas, iluminando las fotografías en las paredes. Eran rostros de mujeres, algunas sonriendo, algunas serias, todas sobrevivientes. En el centro de la pared principal estaba la fotografía de boda, esa misma imagen descolorida que había iniciado todo, ahora enmarcada profesionalmente y preservada para las generaciones futuras. Gabriel Mendoza, ahora de 63 años, su cabello completamente plateado pero sus ojos más brillantes que en décadas, estaba revisando propuestas de financiamiento en su escritorio. La fundación había crecido más allá de sus sueños más salvajes. Habían ayudado a más de 500 mujeres en España, habían establecido refugios seguros, habían cambiado leyes. Un golpe en la puerta lo hizo levantar la vista. Era Ricardo, quien ahora servía como director de alcance comunitario de la fundación. A sus 63 años, Ricardo había recuperado no solo su salud física, aunque las cicatrices permanecían, sino también su propósito. Cada día, usaba su experiencia, su historia, para ayudar a otros que habían caído a través de las grietas de la sociedad. «Tienes una visitante», dijo Ricardo, y había algo en su tono, una emoción apenas contenida, que hizo que Gabriel se pusiera de pie inmediatamente. «¿Quién es?». Ricardo simplemente se hizo a un lado y una joven entró. Tenía unos 25 años, con cabello oscuro rizado y ojos que Gabriel reconoció inmediatamente. Eran los ojos de Elena, esa misma tonalidad específica de avellana salpicada de oro. «Señor Mendoza», dijo la joven, su voz temblando ligeramente. «Mi nombre es Valeria Vargas, y creo que necesito contarle algo sobre mi madre».
Gabriel sintió que su corazón se detenía. ¿Tu madre? Se llamaba Elena, dijo Valeria, sacando una fotografía de su bolso. Era Elena, claramente embarazada, sonriendo con una mano en su vientre. La fecha en el reverso decía, Buenos Aires 1997. El mundo de Gabriel se tambaleó. «Dijiste que murió», dijo Gabriel, volviéndose hacia Ricardo, su voz apenas un susurro. Ricardo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Lo hizo Gabriel, pero no antes de darte un regalo que no sabía que había dejado atrás. Valeria dio un paso adelante. Mi madre me contó sobre ti antes de morir. Yo tenía 5 años, apenas lo recuerdo. Pero me dejó cartas para ser abiertas cuando fuera mayor. La última la abrí en mi cumpleaños 25, hace un mes. Le entregó a Gabriel un sobre amarillento. Con manos temblorosas lo abrió. Mi querido Gabriel. Si Valeria te está dando esta carta, significa que ha encontrado el coraje que yo nunca tuve. Significa que finalmente sabes la verdad completa. Cuando huí a Argentina no sabía que estaba embarazada. Para cuando me di cuenta, ya estaban pasando meses. Ricardo quería que te contactara, que te lo dijera, pero yo tenía tanto miedo. Miedo de que Mauricio te usara para encontrarme. Miedo de que mi hija, nuestra hija, creciera en la sombra de esa familia terrible. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. La criaría sola, con la ayuda de Ricardo, quien ha sido el mejor tío que cualquier niña podría pedir. Le daría mi apellido de soltera Vargas para mantenerla segura. Y esperaría hasta que fuera seguro para que ella supiera la verdad sobre su padre. Gabriel, te conocí nuestra hija. Su nombre es Valeria Elena Vargas y tiene tus ojos cuando sonríes, tu determinación cuando cree en algo. Es inteligente, amable, justa, todo lo mejor de ambos. Le he contado sobre ti, sobre el hombre que eras antes de que mi familia te lastimara. Le he dicho que si alguna vez es seguro, debería encontrarte. No por dinero, no por el nombre Mendoza, sino porque mereces saber que creaste algo hermoso en este mundo. Para cuando Valeria lea esto, yo estaré muerta. Pero ella estará viva, y ella es mi legado final para ti. Protégela, Gabriel. Ámala como me amaste a mí. Y por favor, perdóname por quitarte 25 años de conocer a tu hija. Siempre tuya. Elena. Gabriel terminó de leer, las lágrimas cayendo sobre el papel, manchando la tinta vieja. Miró a Valeria, esta joven que era su hija, y vio a Elena en cada línea de su rostro. Tengo una hija, susurró, las palabras sintiendo tanto imposibles como perfectamente correctas. Tienes una hija, confirmó Valeria, sus propias lágrimas cayendo ahora. Y ella ha estado buscándote durante un mes, desde que supo la verdad. Vi tu conferencia de prensa años atrás, cuando se hizo viral. Vi lo que hiciste por mi madre, por todas esas mujeres. Y supe que eres el tipo de hombre que mi madre siempre dijo que eras. Gabriel no pudo contenerse más. Cruzó la habitación y abrazó a Valeria, esta extraña que era su carne y sangre, este milagro que ni siquiera sabía que había perdido. Lo siento, sollozó en su cabello. Lo siento mucho. Debería haber estado allí. Debería haber protegido a tu madre. Debería haber. No, dijo Valeria firmemente, alejándose para mirarlo a los ojos. No te disculpes por las decisiones que otros tomaron. Mi madre no te culpó. Ricardo no te culpa y yo no te culpo. Pero ahora que finalmente nos hemos encontrado, tenemos tiempo. No tanto como deberíamos haber tenido, pero algo. Gabriel se rió a través de sus lágrimas, reconociendo las palabras, las mismas que había dicho a Ricardo años atrás. Ricardo se acercó poniendo una mano en el hombro de Gabriel. Quería contártelo, dijo. Tantas veces a lo largo de los años casi lo hice. Pero Elena me hizo prometer que esperaría hasta que Valeria estuviera lista, hasta que fuera seguro. Y ahora finalmente lo es. Gabriel miró entre Ricardo y Valeria, su mejor amigo y su hija, dos personas que habían sido mantenidas alejadas de él por el mal de su familia, pero que ahora, contra todo pronóstico, estaban aquí. Gracias, dijo Gabriel a Ricardo, por protegerla, por honrar la voluntad de Elena, por ser el hombre que yo no pude ser.
Fuiste el hombre que necesitaba ser, corrigió Ricardo. Mira lo que construiste de las cenizas. Mira cuántas vidas has cambiado. Elena estaría tan orgullosa, Gabriel. Y Valeria, yo sé que lo está. Valeria sonrió a través de sus lágrimas. Tengo tanto que contarte, dijo. 25 años de historias que compartir. Y tengo tantas preguntas sobre ti, sobre mi madre cuando la conociste, sobre cómo se enamoraron. Tengo todo el tiempo del mundo, dijo Gabriel, y por primera vez en su vida era verdad. No había reuniones urgentes, no había crisis corporativas que gestionar. Solo esto, su hija, su amigo y la oportunidad de finalmente tener la familia que había perdido hace tanto tiempo. Esa noche, los tres estaban sentados en el apartamento de Gabriel, un espacio modesto en comparación con sus antiguas propiedades, pero cálido y lleno de fotos de las mujeres a las que la fundación había ayudado. Valeria había traído álbumes de fotos de su infancia y pasaron horas mirándolos. Este es de mi primer día de escuela, dijo Valeria, señalando una foto de una niña pequeña con una mochila casi tan grande como ella. Mi mamá lloró toda la mañana. Y esta, continuó volteando la página, es de cuando tenía 10 años y gané el concurso de ciencias de mi escuela. Mamá dijo que tenía tu cerebro. Cada foto era un recuerdo que Gabriel nunca tuvo, un momento que se perdió. Dolía, pero también era hermoso ver que Elena había criado a esta joven increíble, que Valeria había tenido una infancia feliz a pesar de todo. ¿Te contó mucho sobre mí?, preguntó Gabriel suavemente. Todo el tiempo, dijo Valeria. Cuando era pequeña, antes de que se enfermara, me contaba historias sobre el hombre con el que casi se casó. El hombre que la había hecho reír, que creía en la justicia, que veía lo mejor en las personas. Dijo que eras el amor de su vida y que su único remordimiento era que nunca pudimos ser una familia. Valeria pausó buscando en su bolso otra vez. Me dejó algo más, algo que dijo que debía darte si alguna vez te encontraba. Era una cinta de video VHS, antigua y gastada. No tenía cinta de video, admitió Valeria, pero encontré un lugar que podía convertirla a digital. Puso su laptop en la mesa de café y reprodujo el archivo. La pantalla parpadeó, luego apareció Elena. Se veía como Gabriel la recordaba, pero diferente. Su cabello era más corto, había líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes. Pero su sonrisa, esa sonrisa, era exactamente como la recordaba. Hola, Gabriel, dijo Elena desde la pantalla, y Gabriel sintió como si su corazón fuera a explotar. Era su voz, después de 30 años, su voz. Si estás viendo esto, Valeria te ha encontrado. Y eso significa que el mundo finalmente es seguro, que las sombras que nos perseguían se han ido. Significa que Ricardo cumplió su promesa y que tú, conociendo tu corazón, probablemente ya lo has perdonado. Elena sonrió tocando ligeramente su vientre, claramente embarazada en el video. Tengo tanto que decirte, y no sé por dónde empezar, así que empezaré con lo más importante. Lo siento. Siento dejarte, siento los años que perdimos, siento que nuestra hija crecerá sin conocer a su padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Pero necesito que sepas algo, Gabriel Mendoza. Cada día de mi vida, incluso los difíciles, incluso los dolorosos, no cambiaría nuestro tiempo juntos. Esos 6 meses antes de que nos casáramos, esa semana que fuimos esposo y esposa, fueron los días más felices de mi vida. Y esta niña, dijo Elena, de nuevo tocando su vientre, es nuestro milagro. La prueba de que incluso cuando el mundo trata de destruir el amor persiste. Ella es mi regalo final para ti, Gabriel. Y sé que serás un padre increíble si alguna vez tienes la oportunidad. Elena se limpió los ojos. No desperdicies tu vida en odio, mi amor. No dejes que lo que nos pasó te vuelva amargo. Vive, ama de nuevo, haz algo hermoso del desastre. Esa es mi última petición. Y Valeria, dijo Elena mirando directamente a la cámara, si alguna vez ves esto, sabes que tu padre te ama. Siempre lo ha hecho, incluso sin saber que existías. Es un buen hombre, el mejor hombre que he conocido. Dale una oportunidad y creo que encontrarás en él todo lo que siempre te he dicho que es. Adiós, Gabriel, dijo Elena, su voz quebrándose finalmente. Hasta que nos volvamos a ver en cualquier lugar que vengan después. Te amo, siempre te he amado, siempre lo haré. La pantalla se volvió negra.
En el apartamento, nadie habló por un largo momento. Gabriel estaba sollozando abiertamente ahora. 30 años de dolor y pérdida y amor no dicho finalmente liberándose. Ricardo tenía el brazo alrededor de sus hombros, llorando también. Y Valeria, esta joven que acababa de conocer a su padre, tomó su mano y la sostuvo fuerte. Ella era increíble, dijo Valeria finalmente. Y ahora veo por qué. Porque tú eras increíble también. Gabriel miró a su hija, vio a Elena en su sonrisa, vio su propio futuro en sus ojos. Voy a compensar el tiempo perdido, prometió. No puedo darte 25 años de vuelta, pero puedo darte cada día que me queda. Eso es todo lo que quiero, dijo Valeria simplemente. La historia de Gabriel Mendoza, Ricardo Vega y Valeria Vargas no terminó esa noche, aunque fácilmente podría haberlo hecho. En cambio, fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Valeria se unió a la fundación, trayendo nuevas ideas, nueva energía. Trabajó junto a su padre y su tío Ricardo, continuando el legado que su madre había inspirado sin saberlo. Gabriel descubrió la alegría de ser padre, aunque tardíamente. Asistió a la graduación de Valeria de la universidad. La acompañó por el pasillo en su boda 3 años después. Conoció a sus nietos, 2 niñas hermosas que tenían los ojos de Elena y la determinación de Gabriel. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Elena, los 3 iban al Parque Elena Vargas. Plantaban flores, compartían historias, recordaban a la mujer que había conectado sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. La fotografía de boda, esa imagen descolorida que había iniciado todo, ahora tenía un lugar de honor en la oficina principal de la fundación. Y junto a ella, Gabriel había colocado otra foto. Él, Ricardo y Valeria, tomada el día que Valeria se unió oficialmente a la fundación. 2 fotos, separadas por 35 años, pero conectadas por hilos invisibles de amor, pérdida y redención. ¿Sabes qué me dijo Valeria ayer?, dijo Ricardo un día, mientras él y Gabriel tomaban su café matutino habitual. ¿Qué?, preguntó Gabriel, sonriendo ante la mención del nombre de su hija. Dijo que solía preguntarle a Elena por qué la historia de ustedes 2 terminó tan tristemente, explicó Ricardo. Y Elena le dijo algo que Valeria nunca entendió hasta ahora. ¿Qué le dijo? Le dijo: nuestra historia no terminó tristemente, mi amor. Solo está en pausa hasta que todas las piezas estén en su lugar, citó Ricardo. Y Valeria dijo que ahora, viendo todo lo que has construido, viendo cómo nos encontramos, viendo nuestra familia reunida, finalmente entiende lo que su madre quiso decir. Gabriel sintió lágrimas picando en sus ojos otra vez. Después de todos estos años, todavía podía hacerlo llorar, todavía podía moverlo hasta el núcleo. La historia no terminó, dijo Gabriel suavemente. Solo tomó un desvío más largo de lo esperado. Y mira lo que encontramos en ese desvío, añadió Ricardo. Propósito, redención, familia. No la familia que esperábamos, pero la que necesitábamos. Se sentaron en silencio cómodo, 2 viejos amigos que habían sobrevivido a lo impensable, que habían perdido todo y encontrado algo mejor. Afuera, el mundo continuaba, oblivio a su pequeño milagro. Pero para Gabriel, Ricardo y Valeria, cada día era un testimonio de que incluso las historias más destrozadas pueden encontrar su camino de regreso a un final feliz. No era el final que ninguno de ellos había imaginado. Elena todavía estaba muerta, 30 años todavía estaban perdidos. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecerían completamente, pero estaban juntos. Contra todo pronóstico, a pesar de todo el mal que había tratado de separarlos, estaban juntos. Y eso, decidieron, era suficiente. Eso era más que suficiente, era todo.